Vidas de película, hoy Simón Feldman. ¿Cómo ven el fenómeno de ese movimiento casi 50 o 50 años después? Aquellos que fueron protagonistas de la década del 60, lo que se llamó el nuevo cine argentino. Por el recuerdo que tengo de esa época, fue una época fundamentalmente de mucho fervor, de mucho entusiasmo, de muchas ganas de hacer y de decir cosas, ¿no? Había como un sello, una característica de esos directores. La mayoría no provenía de la industria, exceptuando a Martínez Suárez, que había sido asistente de dirección de Lugones, pero el resto venían diferentes disciplinas artísticas. Antín de la literatura, Birri del teatro de títeres y vos de la pintura. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu descubrimiento del cine? Y veníamos de otras disciplinas, porque tal vez el cine, a pesar de entusiasmarnos como espectadores, permanecía como una especie de castillo feudal con sus fortificaciones que no nos dejaba mucho ver qué había adentro, porque hasta ese momento, o hasta esos años, era una especie de coto cerrado, que tenía su escalafón, su etcétera. Y cuando para nosotros se abrió esa posibilidad, fue una especie de entusiasmo enorme. Así que eso. No, además, siguiendo un poco esta idea, vos no te conformaste solamente con que alguien te abriera las puertas, vos te preocupaste de ir a estudiar a París. En el año 52 estuviste cursando en el IDE, que es el Instituto de Cine de París, sí, que era como el centro de formación top, digamos, en Europa. O sea que vos además, tu preocupación era formarte en otro ámbito que no fuera solamente el empírico, el de la experiencia. Tenía bien claro el enorme poder que tiene la enseñanza, el aprendizaje, que no bastaba con el fervor, con el entusiasmo, con las ganas de hacer, sino que había que tener una formación lo más sólida posible. Llegaste a Buenos Aires, organizaste algo que era inédito en la Argentina, los seminarios de cine, sí, o sea, un ámbito de discusión teórica del cine, y editaste una revista que fue también emblemática, Cuadernos de Cine, pero fue una apuesta muy interesante, sí, esa, porque sí, abrió el debate teórico sobre el cine. sí. ¿Y cómo era? ¿Había público para esos seminarios? Sí, sí. Había un público joven con mucho fervor, porque, te reitero, hasta ese momento el cine era más bien un coto cerrado. Se formaban desde adentro, es decir, uno empezaba como empujador de carros para el traveling y seguía con esto, aquello. O sea que la gente de cultura que quería entrar, no había manera. Entonces, sí, pero por suerte eso se modificó. Y a pesar de todo lo que a veces parecía como un coto cerrado, yo descubrí dentro del terreno profesional de esa época gente muy valiosa. Viñoly Barreto, por ejemplo, que no es muy conocido ahora, fue una gran persona. Y además un tipo que ayudaba. Bueno, justamente Viñoly Barreto fue tu supervisor de dirección, sí, en tu primer largo. En efecto. Ese largo del 59, que habías hecho vos una versión en 16 milímetros anterior, que después tuviste que repetirla en 35. Esa fue El Negoción. El Negoción, sí, 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 El Negoción. Sí, sí. En El Negoción figura él como supervisor de dirección. Sí, porque si no, yo no podía trabajar. No podías trabajar por sí, cuestiones reglamentarias de SICA. Sí, sí. Claro. Y viendo El Negoción, 50 y pico de años después, es una maravilla una versión no de una república bananera, de una república bostera, porque ahí lo que se trata es de negociar los excrementos de caballo, sí, en Villa Caballete, que era una especie de versión de la Argentina, y realmente me pareció, visto después de tanto tiempo, una película muy provocativa, porque el presidente es un general corrupto, es corrupto el gobernador, es corrupto el alcalde,
las coimas, o sea, estabas haciendo un retrato de la Argentina 60 años antes de muchos hechos que están ocurriendo, ¿no? Y realmente me parece que vale la pena que mostremos una secuencia que es desopilante, tratada en un tono bien paródico, donde el presidente, un militar condecorado de guerras que nunca hizo, recibe la coima y habla con el embajador norteamericano. Mi querida señora, ¿cómo va esa gotita de leche? Magníficamente, excelencia, magníficamente. ¿La recuerda, excelencia? Es mi nena. Pero, ¿cómo no la voy a recordar? ¿Qué tal, niñita? Siempre haciendo versitos. Ah, ella es todo espíritu. ¡Qué emoción, señores! ¡Qué emoción! Hoy es un día maravilloso para el país, para toda la humanidad. Nuestra compañía ha demostrado que la fuerza del espíritu vale mucho, señores. ¡Mucho! ¡Mucho! Por favor, no es el momento. Las damas de Villa Caballete. La Sociedad de Inválidos de Guerra. La Cámara de Comercio de Pegaso. El pueblo agradecido. Pero, señor embajador, ustedes cada día piden más. Sí, es cierto, pero tienen la concesión de los ferrocarriles, de los puertos, de la fruta, del café y ahora del abono. ¿No es mucho? ¿Cómo la pudiste estrenar sabiendo que en este país había habido golpes militares protagonizados por generales también con medallas de batallas inexistentes y corruptos, digamos? Sí. ¿Cómo fue? Como directamente la crítica a ese aspecto no quedaba muy bien hacerla, la crítica iba al hecho de la bosta. ¿Cómo hacer una película con la bosta? Esa fue la mayor crítica. Mira vos. No el otro asunto, que era el fundamental, ¿no? Claro. Esta película, aquí la crítica no te acompañó y sin embargo en el exterior vos tuviste muy buena recepción. Inclusive hay una frase de Andrzej Wajda, el famoso, el gran director polaco, que dijo, es una película de Chaplin sin Chaplin. Es cierto, pero hubo periodistas, por ejemplo, Homero Alsina Tevenet, un periodista uruguayo, un crítico buenísimo. Sin embargo, él la elogió mucho. Hubo quienes la elogiaron. Al año estabas estrenando otra película, Los de la Mesa 10. ¿Aquí le parece bien? Sí, me gusta ver pasar la gente. Permiso. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Un barquito. ¿Y qué le escribe? A ver. Roma. ¿Por qué Roma? ¿Qué sé yo? Porque está lejos. ¿Sus padres son italianos? ¿Cómo llegaste a la historia de esta pareja de un amor casi imposible? Mira, yo creo recordar que ese texto de Osvaldo lo vi en teatro primero. Me pareció
que podía ser la base de un cine que a mí me interesaba más, que era el cine de la realidad. Tratar de mostrar el Buenos Aires que yo quería como pintor, como dibujante, como amante de la ciudad. De manera que esa visión me dio una idea de que envolver esa pequeña historia de esa pareja en el ámbito real de la ciudad era lo que más correspondía. Y eso traté de hacerlo. Y aunque parezca mentira, muchos espectadores no lo saben, pero fue la primera película donde se muestra Buenos Aires de una manera tan natural y tan casi documental. Esa escena de la bajada del subte con la lluvia tiene su pequeña historia también. Por favor, contala. Porque los que hacían la lluvia eran los bomberos voluntarios en las películas. Venían y el primer ensayo tiraron una cosa que a mí me pareció enclenque. Pero esas son lluvias, le dijo. Pero eso no se nota. Y bueno, los liquidaron a los pobres. Sí, porque es una lluvia muy intensa, sí. Muy intensa. Casi un diluvio, te voy a decir. Sí, totalmente. Vos elegías muy bien a tus colaboradores, porque en tu primera película de Negoción, la música de Osvaldo de los Ríos es fantástica. Y acá elegiste a Horacio Salgán, que me parece que la partitura es un prodigio. Mira, yo la oigo después de tanto tiempo y me conmueve, ¿eh? Pero además, en la elección de tus colaboradores, acá hay un profesional que después tuvo trascendencia mundial y que debutó en tu película, Ricardo Aronovich, sí. Que después trabajó con Antin y con muchos directores. Ricardo Aronovich, que ya es considerado, y ya hace rato considerado como uno de los mejores directores de fotografía del mundo, era amigo de la barra nuestra, era el que hacía la fotografía de nuestros primeros cortos, etc. De manera que yo quise que hiciera la fotografía de esta película. No lo querían dejar, porque no había hecho otra película antes, porque no estaba afiliado al sindicato, o sea que había muchas trabas entonces. Parece una cosa estúpida, dicha hoy, donde todo fluctúa naturalmente y muy bien. De modo que cuando él además iluminó de esa manera, vos sabés que hubo quienes, no digo nombres, dijeron, pero ¿cómo si se está todo oscuro cuando se mueven para acá? No se ve. La tónica en ese momento era que todo tenía que estar muy bien iluminado. Y él hizo una iluminación real, realista, que le dio mucho más sentido a la historia. Bueno, pero siempre es así con todas las cosas, hay que esperar que evolucionen todo.
Es muy interesante la luz de Ricardo Novich en la ciudad de Buenos Aires y en las calles, de noche. ¿Qué hay que tomar? ¿Te gusta caminar? Sí. Vamos caminando entonces, es cerca. Lo que ocurre es que él respetaba la luz natural. Él diafragmaba para la luz natural, mientras que había un criterio en general de que había que iluminar esto para que la... Sí. Totalmente distinto. No va a hablar más. Anduvo muy bien de crítica, Tengo miedo de decir macabro. pero, y esto hay que remarcarlo, el Instituto de Cinematografía no te dio ninguno de los 15, había 30 películas, 15 posibles premios a la producción y esta película no recibió ningún premio. Así es, no, ninguno. ¿Cómo Bueno, es eso? mirá, por otra parte, no tuvo estímulos para la exhibición, etcétera. Pero en fin, es historia antigua. Editaste 8 libros sobre diferentes visiones del cine. Sí. Tu tarea fue la docencia, la investigación y el desarrollo teórico. De hecho, yo fui alumno tuyo y como te dije en un momento, yo aprendí con vos una cosa que al principio fue una verdad muy cruel. Una película antes de filmarla hay que escribirla. Mirá, eso tiene un doble sentido, porque el objetivo de insistir sobre el guión era el objetivo de pensar antes, porque en muchas etapas hubo una especie de espontaneísmo que había que salir a filmar, que ya después en el montaje, y no, si no lo habías pensado, el montaje no te arregla una cosa que no está bien hecha. De manera que ese era el sentido, pensar antes, por eso el guión. En fin, pero son épocas, te aseguro que ahora por lo que vos me estás recordando y lo que veo, muy conmovedor. Luego de haber hecho una serie de cortometrajes, una serie importante de cortometrajes, ¿cómo fue esa experiencia de haber encarado ese proyecto? Mis orígenes vienen de la pintura, el dibujo, etc. Y la animación me interesó de entrada. Era como una especie de pequeña magia. Creo que es un género que se ha un poco menospreciado porque hay películas de animación, casi todas, nada más que con elementos para niños, etc. Pero se han hecho películas de animación extraordinarias. De modo que, bueno, yo intenté el género. En 1987, luego de casi 20 años que no habías hecho una película de ficción, retomas el género. 4 años de gobierno alfonsinista, donde el país debatía problemas sobre su pasado, sobre su presente y sobre su futuro, y realizás un film que es muy interesante porque tiene elementos del documental, elementos de lo sociológico, del debate. Y quería preguntarte algo que descubrí al inicio. Está dedicado este film a tus hijas.
lo vi como un legado esta película, Memorias y Olvidos, justamente. Bueno, mi hija menor es una de las desaparecidas. Y sé que fue asesinada. Eso. Si vos a través nuestro pudieras dirigirte a tus compatriotas de todo el país, ¿qué se te ocurre? ¿Qué les dirías en este momento? Que participen, que no tengan miedo, que participen. 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 Siempre hay un film que nunca hicimos, o que querríamos hacer si pudiéramos, o quizás no tengamos la posibilidad de hacerlo, pero sigue siendo como esa película que no llegamos a hacer. ¿Cuál sería la tuya si es que tuviste algún film que quedó ahí en tu deseo? Mira, más que una película, lo que quedó es la necesidad de seguir produciendo, de seguir realizando. La cosa no se dio por muchas razones, incluso ahora cronológicas. Es decir, vos podés trabajar y tener la energía suficiente hasta, digamos, 125 años de edad. Creo, no llegué todavía. Pero yo tengo 89. Entonces la cosa no es tan sencilla. Aunque siempre me lo tengo que recordar. Ojo que tenés 89, no te hagas el pior. No se te ocurre hacer una película. Pero yo te agradezco a vos la posibilidad que me has dado de recordar, retomar, etcétera, porque para mí ha sido muy, como dicen los franceses, touchant, me tocó. Así que te agradezco a vos. No, gracias a vos, Simón, por haber estado acá. Yo también sentí eso que te estaba pasando, por eso te agradezco y me alegro que haya sido una conexión con el pasado, ¿no? Gracias. Gracias a vos. Hasta la próxima.